¿Crees que el cristianismo puede arreglar el mundo? Conversamos sobre la injusticia social en la Biblia entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la tensión en círculos de la cristiandad evangélica entre lo que es el servicio espiritual, la atención al alma humana y el servicio material, y la sospecha de que la acción cívica de la Iglesia pudiera representar una traición al llamado sublime de predicar el Evangelio. Pero antes, queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast expande la conversación y te ofrece enlaces a los recursos que facilitan hoy este tema. Además, tendrás la posibilidad, como suscriptor, de ofrecernos tu opinión y comentarios. No te pierdas ni una de nuestras conversaciones. Encuentra el podcast de este programa como Entre Amigos con Gerson García en cualquiera de las plataformas de podcast. Suscríbete hoy mismo. Nuestra conversación hoy reacciona a un comentario editorial de Tish Warren, ministro de la Iglesia Anglicana en Estados Unidos, publicado por The New York Times. Ahí Warren nos cuenta la historia de Greg Thompson, un sureño norteamericano de raza blanca que tras años de considerar la indiferencia del cristianismo blanco norteamericano ante el racismo, abandona el ministerio pastoral en una iglesia presbiteriana y se dedica a ser un activista usando el arte. Y lo primero que pensé al leer ese comentario editorial, Guillermo y Elsa, es cómo muchos evangélicos consideran este cambio de vocación que nos cuenta el artículo, ¿no?, del servicio pastoral a la acción comunitaria como un abandono, incluso una traición a ese llamado sublime de predicar el Evangelio, ¿no? La razón principal por la que muchas personas en las iglesias, digamos tradicionales, iglesias cristianas me refiero, consideran a lo mejor una traición el abandono de la tarea pastoral, es porque a veces se ha elevado la tarea pastoral a una especie de nivel superior. Es como si el ser pastor, el ser clérigo, el ser pastor de almas, como se le llamaba o se llama, es una tarea tan importante que a lo mejor está por sobre las demás. Es decir, hay una especie como de jerarquía. Esa sí que es vocación, ese sí que es trabajo, y las demás son buenas, sirven a la sociedad, pero no tienen ese tipo de glorificación. Yo creo que el activista tiene que estar dispuesto a pagar el precio, y a lo mejor por eso algunos de nosotros, o por lo menos yo me incluyo en el grupo, con una comodidad asombrosa, no somos activistas de esos que andan en la calle porque no estamos dispuestos a pagar el precio. Pero yo creo que eso de pagar el precio, se paga el precio porque empezamos a incomodar, ¿verdad? Porque aquellas personas que empiezan a hacer un activismo siguiendo sus creencias en Cristo y siguiendo el modelo de Cristo, empiezan de cierta manera a incomodar a ese grupo de poder establecido, que aunque sea religioso, sea político, sea social, de cierta manera les empiezan a incomodar, y entonces empieza también a crearse la mala reputación, ¿verdad?, de esos activistas que están siendo honestos consigo mismos, con su conciencia, con el Evangelio, como ellos lo interpretan, y de cierta manera se les echa fuera, ¿no?, de esos círculos de influencia. Y el problema para mí es que esta otra dimensión del compromiso a la justicia social desde la Biblia no es un tema tangencial. Da unos ejemplos, Gerson, por favor. Por ejemplo, nos encontramos en el libro de Levítico, cuando la ley de Moisés nos dice: haz justicia y no perviertas la justicia en favor del que tiene, ¿verdad? Ahí hay un ejemplo de parcialidad judicial que se denuncia y se prohíbe. O tenemos la crítica a los intereses geopolíticos que vemos a partir del capítulo 34 de Isaías contra estas naciones belicosas que están tratando de expandir su territorio. Tenemos las violaciones a la ley de la condonación de deudas en Jeremías. Tenemos la marginación y exclusión de las personas. Tenemos la persecución estatal a manos del rey de Juan el Bautista. Tenemos el comentario que Jesús nos hace en Mateo sobre figuras políticas turbias
Tenemos el tema de la religión institucional que es abusiva para el pobre cuando Jesucristo entra y limpia el templo. Y no hablemos del libro de Santiago, que tiene palabras muy fuertes contra la injusticia económica asesina, ¿verdad? Ahí hay palabras fuertes. Entonces, este tema de la justicia social, Elsa y Guillermo, no es tangencial en la Biblia como se pretende que sea en muchos grupos evangélicos en Estados Unidos y en nuestros países de América Latina. Lo que pasa, Gerson y Elsa, es que la mayoría de los predicadores a veces tratan de espiritualizar los textos, es decir, se trata el tema que se está denunciando, por ejemplo, como Jesús echó a los vendedores del templo, ¿no? que hacían mucho dinero. Así nosotros también, y ahora lo voy a espiritualizar el texto para que lo entiendan el ejemplo, así nosotros también tenemos que sacar de nuestra vida aquellas cuestiones materiales que a veces impiden nuestro crecimiento espiritual, así como Jesús sacó del templo a los mercaderes. ¿Ven? Espiritualicé el texto y toda la congregación se queda muy contenta, pero ese no es el sentido de la Biblia. El sentido de la Biblia era justamente criticar una cuestión que era completamente injusta para los pobres, para los necesitados, porque había un sector que se estaba haciendo rico a costa de la religión. Ese es el significado del texto, pero nosotros preferimos espiritualizarlo. Y yo podría espiritualizar todos los textos que Gerson puso como ejemplo para que ustedes vean que es posible hacerlo y para que muchas de las iglesias y congregaciones y denominaciones se sientan más o menos satisfechas. Entonces, ese es el problema que tenemos. No le damos literalidad a los textos de la Biblia cuando nos conviene, sino que tratamos de entenderlos de una manera muy, muy simbólica. Ese es el problema que tenemos hoy día. Y el asunto, Guillermo, es que parece que, por ejemplo, alguien que se exprese como yo me he expresado, y estoy seguro de que puede ser que algunos de nuestros amigos y amigas que nos acompañan en esta conversación objeten a eso y me califiquen verdaderamente de no seguir el verdadero evangelio. Pero es que no hay una negación del hecho innegable de la cruz de Cristo que satisface la justicia divina y que salva al individuo de sus pecados y le da la vida eterna. No hay una negación de eso. Pero hay una admisión que esa redención alcanza el ámbito de lo material, que al final del tiempo la redención total es establecer el reino de Dios, que es un sistema de gobierno donde impera la justicia, donde impera la paz, donde las armas que eran para la guerra ahora son utilizadas para la producción. Es decir, hay un mundo que se pone patas para arriba y un orden que se deshace para imponer los valores del reino de Dios tan diferentes. Así es, pero también ahora, si somos honestos, ni siquiera tenemos unidad, ¿verdad?, en pensar en cuáles son las acciones caritativas, acciones buenas, acciones morales, acciones incluso catalogadas como cristianas. No hay unidad para categorizar cuáles lo son y cuáles no lo son. No hay unidad en eso. Donde no hay claridad, si puedes ayudar, digamos, a la persona indocumentada o no. Entonces, se me hace a mí, la verdad, inverosímil, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos siguiendo, ¿verdad?, voces con intereses políticos que nos hacen sentir que estamos en el camino correcto y no escudriñamos propiamente las Escrituras, ni escuchamos nosotros mismos la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Elsa, ¿no será que la voz del Espíritu Santo habla a través de las circunstancias que estamos viviendo, por ejemplo, la circunstancia que se está viviendo a nivel mundial con respecto a estos cientos de millones de personas que están emigrando a lugares mejores? ¿No será la obra del Espíritu Santo que realmente está moviendo a estas personas para ver cómo reaccionan aquellos que se llaman religiosos, aquellos que se llaman cristianos, en el caso nuestro, por ejemplo, a ver si hay una obra de misericordia, de aceptación, de receptividad? Y si el Espíritu Santo está actuando de esa manera a través de las circunstancias y nos está hablando a través de los titulares de los diarios y de los noticieros y de las cosas que vemos que pasan en el mundo, yo creo que no nos está hablando, nos está gritando ya, porque realmente la situación es en algunos casos límite. Pero creo que la tentación más grande, y voy a hablar muy personalmente, no los quiero arrastrar conmigo a esta confesión, a no ser que ese Espíritu Santo también los arrastre a la confesión. Pero yo quiero hablar de que quizás la tentación más grande
para mí ante las injusticias sociales y el llamado bíblico a denunciarlas es eso, justamente, denunciarlas y no hacer nada más. Hablar de ellas, tener un programa, una conversación a través de estos medios y conversar y decir que la Biblia nos habla y que tenemos que tener esa sensitividad y luego no pasar a la acción para hacer que las cosas verdaderamente cambien, justamente porque hay costos, como hemos mencionado antes. Históricamente, Gerson, esta denuncia, ¿verdad?, que nos viene fácil, ¿verdad?, de identificar y de declarar, y la separación que existe, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho, es el refrán, ¿no? Nos viene históricamente, ¿no?, que va lindada con nuestra humanidad, porque recuerdo incluso a Martín Lutero, que no quería que se aceptara el libro de la Epístola de Santiago, ¿verdad? Porque hablaba mucho de la acción de la fe, más que de la fe en sí misma. Sí. Entonces yo creo que esa lucha existe por centenares de años, ¿verdad? Bueno, hay un hombre rico que se acerca a Jesucristo y le dice, con unas palabras muy melosas, muy suaves, le dice, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesucristo le dice, mira, tú tienes los mandamientos, ¿verdad? Pues guárdalos, ahí está la esencia de la vida cercana a Dios. Y entonces el hombre rico le dice, yo he guardado todos los mandamientos, o sea, ya estoy a salvo, ¿verdad? Entonces Jesucristo le dice, mira, te falta una sola cosa. Agarra todas las cosas que tú tienes, véndelas, dáselas a los pobres, y entonces toma tu cruz y sígueme. Y ahí se produce el gran problema, porque no existe esa voluntad realmente de ponerle pies al mensaje de la Biblia, ponerle manos y comenzar a hacer las cosas, como lo ha dicho Elsa, que son necesarias que hagamos. Fíjate, Guillermo, que estaba pensando justamente en que últimamente en Mateo encontramos a Jesús diciendo, me viste desnudo y me cubriste, me viste hambriento y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste en el hospital, en la prisión y te hiciste presente. Últimamente parece que esa es la gran diferencia con el activismo, ¿no? Aquí Jesucristo nos está diciendo, en el círculo tuyo de influencia donde tu mano alcance, haz justicia, evita la injusticia social, ¿no? De alguna manera. Sí, yo creo que tienes razón, ¿no? El activismo cristiano tiene que ver con el alcanzar, ¿verdad? Con mis manos, con mis pies, con mis recursos o los recursos de mi comunidad de fe a personas que necesitan, ¿no? De esa caridad, de ese amor, de esa hospitalidad, de esa aceptación. Y yo creo que tienes mucha razón, Jesús, en hacer estas preguntas, ¿no? De cómo podemos entonces dejar de solamente decir la palabra y comenzar a hacerla, ¿no? ¿Cómo podemos ser activistas cristianos, de ese tipo de activismo cristiano que da gozo, que mejora circunstancias, que mejora la sociedad, que a la hora de poner nuestra cabeza en la almohada nos hace sonreír porque hicimos el bien? Yo creo que poco a poco los pies de Cristo, ¿verdad? Nuestras comunidades van a empezar a dar pasos más largos, más agigantados, ¿verdad? Con obras que bendicen a otros y que complacen a Dios. Pues ahí lo tienes, y queremos invitarte a que explores más de si predicar y vivir el Evangelio tiene también algo que ver en cómo transformamos nuestro entorno social y si el mensaje de Cristo, además de proveer esa salvación espiritual, ofrece alternativas a las desigualdades económicas, la violencia institucionalizada y la injusticia racial y social. Coméntanos, por favor, acerca de este tema. Suscríbete al podcast que acompaña este programa, donde te ofrecemos una conversación extendida, recursos adicionales y la posibilidad de comentar sobre este tema haciéndonos llegar tu opinión. Encuéntranos como Entre Amigos con Gerson García en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos el trabajo que realizan para que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud asimismo para Guillermo y para Elsa, que nos dieron de su tiempo tan gentilmente como siempre. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.